Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos a acabar ya la serie de vídeos que tenían que ver con el cálculo de funciones holomorfas cuando nos daban solamente su parte real o su parte imaginaria. En el vídeo anterior, si recordáis, vimos el primer método, que era el método de Euler, que se basaba en utilizar las condiciones de Cauchy-Riemann. En este segundo caso vamos a ver el método que se llama de Milne-Thomson y que tiene una extensión adicional que simplifica aún más los cálculos, pero solamente está restringida a valer en unos determinados casos. Entonces, el método de Milne-Thomson, pues vais a ver que es una especie como de magia, puesto que es prácticamente inmediato el encontrar la parte real o imaginaria que me falta, y la demostración la tenéis en los apuntitos de clase, para el que tenga curiosidad. Entonces, en el método de Milne-Thomson, como siempre, la pregunta es, queremos hallar una función f de z si me dan o bien la u o bien la v de la función f de z, que si recordáis, pues tiene el aspecto de u más jv. Entonces, este método vale tanto para u como para v. Y como siempre, en todos estos métodos, importantísimos, y es que f de z, este método solamente vale si f de z sí es holomorfa, cuando la función es holomorfa. Solamente, digamos, se pueden emplear en estos casos. Bueno, pues, ¿cuál es el método? Pues es muy sencillo, es aplicar esta formulita que os voy a dar. Si el dato que me dan es la función, la parte real, u de xy, entonces la parte imaginaria, v de xy, perdón, la función f de z, directamente me la da el método, no me da la función en función de xy, sino que me da directamente f de z. Y lo que hay que hacer es una integral indefinida de la parcial de u con respecto de x, y donde pone x poner z y donde pone y poner 0, como hacíamos en el método anterior para pasar de una f de xy a una f de z, menos j, la parcial de u con respecto de y, también particularizada en x igual a 0, z igual a 0. Y hacer esta integral, que la variable, lógicamente, al cambiar x y y por z0 va a ser una función de z, pues es directamente hacerlo en una integral en la variable z, entendiendo z como si fuera una variable real, o sea, no es integración en el campo complejo per se, digamos, ¿no? Y eso más una determinada constante c, que como suele ser habitual, voy a determinar por las condiciones que me dan en el enunciado. Si por el contrario el dato que me han dado es la parte imaginaria, v de xy, pues en este caso la función f de z, pues la puedo calcular con una fórmula muy parecida, que en este caso es la parcial de v con respecto de y particularizado en z0, más j, la parcial de v con respecto de x en z0. Y como ocurría antes, esto es una función de z, con lo cual integro en z y heredo una constante c que determinaré por las condiciones del ejercicio, del problema. Bien, bueno, pues vamos a aplicar este método al ejercicio, al ejemplo que supongo que os acordáis del vídeo anterior, pero que de todas formas lo vuelvo a enunciar aquí. El ejemplo es el siguiente. Me dan la parte real, u de xy, y me dicen que es y al cubo menos 3x al cuadrado por y, y me da la condición inicial o la condición de contorno de que f, la función f en z igual a j, pues vale 0. Y como siempre, pues el ejercicio lo que tengo que hallar es hallar la función f de z completa que sea holomorfa. Si recordáis, este ejercicio lo resolvimos en el vídeo anterior por el método de Euler. Entonces, en este caso, en el método de Milne-Thomson, pues vais a ver que es muy, muy sencillito, porque en este caso, bueno, pues la f de z la tengo que hallar con
la fórmula, digamos, A de arriba, porque me dan u de x, y. Y por lo tanto tengo que hallar la parcial de u con respecto de x, que la tengo del ejercicio anterior. Bueno, pues es muy sencillita, ¿no? La tenemos aquí. La parcial de u con respecto de x sería menos 6x. La parcial de u con respecto de y sería 3y al cuadrado menos 3x al cuadrado. Y entonces, bueno, pues vamos a la fórmula A, y entonces f de z pues sería la integral de la u de x, que sería esta función de aquí, poniendo donde pone x, poniendo z, y donde pone y, poniendo 0. Con lo cual, en este caso, me he equivocado aquí, sería menos 6xy. Perfecto. Entonces, si yo en esta fórmula de aquí, donde pone x, pongo z, y donde pongo y, pongo 0, pues lógicamente me aparece 0, porque la y vale 0. Y esto es menos j u con respecto de y en z 0, con lo cual sería, donde pone x pongo z, y donde pongo y pongo 0, con lo cual me aparecía menos 3z al cuadrado. Y entonces tengo que hacer esta integral en z y añadir una constante. Bueno, pues es muy sencillito. Fijaros, es una integral inmediata porque tendría el menos con el menos es más. La j y el 3 son dos constantes que pueden salir fuera, 3j, y aquí me quedaría z al cuadrado diferencial de z más una constante, y la integral de z cuadrado diferencial de z, repito, integrando como si fuera una variable normal y corriente, no una variable compleja, no hace falta pensar en esas complicaciones, pues sería z al cubo partido por 3, que con el 3 de delante se me va y me quedaría j por z al cubo más una constante. Y constante que, aplicando en la condición de contorno de que f en j vale 0, perdón, pues esa constante me da que vale menos 1. Y por lo tanto la función f de z finalmente pues es la del ejercicio anterior, que era jz al cubo menos 1. Entonces, veis que este método es prácticamente inmediato. Hay que hacer dos parciales, una integral inmediata y ya hemos acabado. Muy, muy, muy sencillito. Y bueno, el problema que tiene, ¿cuál es? Pues el problema que tiene es que a veces estas parciales pues son brutalmente complicadas, o las expresiones de las parciales son muy complicadas, y al sustituir x por z y y por 0 me aparecen estas integrales que no son inmediatas y son muy complicadas. Ese es el problema que puede tener el método este de Milne-Thomson. Y si eso ocurre, bueno, pues puedo o acudir al método de Euler o puedo acudir a una extensión que tiene el método de Milne-Thomson, que es la siguiente, que os voy a pasar a describir ahora. Extensión del método de Milne-Thomson. Y es una extensión porque, si veis en los apuntitos, ahí se demuestra cómo, partiendo del método de Milne-Thomson, deduzco esta extensión. Y solamente se puede aplicar cuando la función f de z está definida en z igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, si la función f de z, pues por ejemplo, tiene en el denominador, pues por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado, ¿vale? O su parte u o su parte v tiene esto, pues esto en z igual a 0, que es en x igual a 0 igual a 0, esto es algo partido por 0, entonces esto no está definido, ¿vale? Porque bueno, pues tiende a infinito, ¿no? Entonces, no lo puedo aplicar en estos casos, donde veáis que la u o la v que me den, pues cuando hago x0 e y0, pues no me devuelve un valor real, perdón, un valor acotado, ¿no? Entonces, si no fuera el caso y no se da eso, y efectivamente la función está definida en 0, pues esto vais a ver que ya es el colmo de la rapidez, porque si el dato de nuevo vuelve a ser u, pues la función f de z ya es que no hay que hacer ninguna integración. F de z es directamente dos veces
esa función u que me han dado y entonces donde pone x pongo z medios y donde pone y pongo z partido por 2j. Como siempre, más una determinada constante, bueno, pues a determinar por las condiciones iniciales. Y si el dato, en vez de la u, pues el dato es la v, pues una fórmula equivalente sería f de z, sería 2jv, y de nuevo particularizado en z medios y en z partido por 2j, y como siempre más una constante c a determinar. Repito, esto es simplemente el continuar bueno, pues, operando sobre el método de Milne-Thomson y al final pues, uno llega a estas fórmulas que, repito, que solamente son válidas o las puedo aplicar en este caso, que esté la función definida en z igual a 0. Vamos a aplicar, para que veáis el método este, al ejercicio de siempre, donde el ejemplo anterior, donde me dan la función v, que una vez más es i al cubo menos 3x al cuadrado por i, con la condición de contorno de que f en j valga 0. Y en este caso, pues vais a ver que ya es súper rápido, porque aplicando el caso A, puesto que me dan la U, pues f de z es 2 veces la U en z partido por 2, donde pone x pongo z partido por 2 y donde pongo y pongo z partido por 2j más una constante c. Bueno, pues me vengo aquí y pongo 2 y ahora es la función u, que es esta de aquí, es donde pone x pongo z medios y donde pone y pongo z partido por 2j, con lo cual tengo y al cubo, o sea, pongo z partido por 2j al cubo menos 3x al cuadrado, como es x, pongo z partido por 2 al cuadrado. Y por i, pues pongo z partido por 2j más la constante c. Entonces, esto lo operáis y vais a ver que esto da exactamente lo que me daba en el caso anterior. Me va a dar jz al cubo más una constante que aplicando que f en j vale 0, exactamente igual que en el caso anterior, pues me da que la constante esa valía menos 1. Y por lo tanto la función f de z pues es la que he encontrado en los casos anteriores, que es el jz al cubo menos 1. Bueno, pues método extensión de Milne-Thomson. Ya veis que es muy, 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 muy rápido. Y lo que ocurre es lo mismo de antes. Si no está definido en z igual a 0, me voy a tener que ir al método de Milne-Thomson sin extensión. Y si las parciales son complicadas y no me permiten hacer la integración indefinida que implica el método de Milne-Thomson, pues me tendré que ir al método de Euler. Y bueno, pues los problemas hay que afrontarlos pues de esa forma. Intentar ir del método Milne extendido al método Milne y, si no, por último, el método de Euler. Os voy a proponer este ejercicio de aquí, para que lo intentéis, que es el siguiente. Me dan u igual a i partido por x2 más y2 y me piden que encuentre f de z holomorfa tal que u sea su parte real. ¿De acuerdo? Bueno, pues intentarlo a ver qué es lo que os parece, ¿no? El resultado, para los que lo intentéis, os tiene que dar que f de z es igual a j por 1 partido por z más una constante real. ¿Vale? En este caso no os doy una condición de contorno, os la podría haber dado, pero bueno, pues lo dejamos en función de la constante. Pues venga, os animo a que lo intentéis y que practiquéis un poco estos métodos de Milne-Thomson y Milne-Thomson ampliado. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.